Cantares capítulo 8, verso 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Entonces quise tomar como referencia este texto para que empecemos esta escuela de formación carácter cristiano. Hoy empezamos con la lección 1 y para poder entender carácter pues hay que definirlo. El libro de Cantares, ustedes saben que la mayoría de los teólogos mira el libro de Cantares como una tipología, una representación entre Cristo y la iglesia, Salomón como Jesucristo y la tsunamita como la iglesia. Por eso habla del amado, habla de la paloma, de la perfecta mía. Es un libro que habla de una relación perfecta. Algunos critican a Salomón porque Salomón empezó bien, pero con el tiempo Salomón se torció. Y ustedes saben que la escritura dice que Salomón tuvo ¿cuántas mujeres? 1000 mujeres y 700 concubinas. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede un hombre de estas dimensiones, de las características de Salomón, terminar en estas condiciones? Él escribe el libro de Cantares, escribe parte del libro de Proverbios y escribe el libro de Eclesiastés, o conocido como el libro del predicador. Y usted sabe que Salomón, con la sabiduría que tenía, se ponía a observar en el libro de Eclesiastés lo que hay debajo del sol, y en el capítulo 2 él termina diciendo todo es vanidad. Entonces vemos un hombre con unas necesidades profundas de carácter, un hombre que empezó bien porque fue un hombre escogido por Dios, escogido con propósito, escogido desde antes del vientre de su mamá para ser el rey, el sucesor de su papá, y establecer un reino que duró durante 40 años, y durante ese reino el pueblo de Israel experimentó una de las riquezas más grandes que aún los pueblos y las naciones venían desde lejos a considerar: la sabiduría de Salomón. Pues Salomón era un hombre muy sabio, pero el problema de Salomón es que Salomón tenía tremendos problemas de carácter, como quizás lo tenemos la mayoría de nosotros, porque Salomón se desvió, y él termina diciendo en Eclesiastés 12, el fin del discurso del predicador es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces Salomón terminó concluyendo, en otras palabras, sin Dios es imposible que el hombre pueda vivir adecuadamente, porque todo es vacío, todo es vanidad. Entonces el libro de Cantares parece que mostrara una contradicción entre lo que muestra Cantares, que es como la esencia de un amor puro, ¿cierto? Pero algunos dicen que lo escribió en los éxitos de su ministerio, cuando Salomón estaba bien, pero ya cuando se extravía, él se tuerce. Entonces es donde se mete con otras mujeres paganas y se llena de una cantidad de dioses que hacen que su corazón se desvíe de los caminos del Señor. Entonces este libro es un libro de perfección, es un cuadro de perfección entre Cristo y la iglesia, que se desarrolla entre aspectos de la naturaleza, pero que no cabe duda que apunta hacia la relación perfecta entre Cristo y la iglesia. Y cuando habla Salomón, está hablando el mismo Cristo, porque eso es lo que la mayoría de los teólogos dicen, una relación pura, pero habla del carácter de Salomón en su esencia, cuando estaba en su apogeo. Y entonces dice a la tsunamita que representa a la iglesia: déjame ver tu rostro, perfecta paloma mía. Entonces eso es lo que muestra este cuadro, habla de un carácter. Y termina parte del capítulo de Cantares, el 8:6, donde dice: ponme como un sello. Y quise tomarlo como referencia porque definir el carácter tiene que ver con marca, tiene que ver con sello, tiene que ver con imagen. Por eso dice Génesis 1:26: e hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. La semejanza es parecido, pero la imagen es la producción en serie, es decir, la imagen es la fiel copia del original, mientras la semejanza no es tan parecida, es algo similar, pero no es idéntica como la imagen. Y la meta del Señor a través de Génesis con la creación del hombre es que Él quería proyectar su imagen, ¿cierto? De que Dios en su naturaleza tiene unos atributos, ¿cierto? Que son relacionados como Dios es amor, Dios es bondad, Dios es fiel, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver con su carácter moral, con el carácter moral de Dios. Y la escritura dice que cuando Dios hizo al hombre a su imagen, virtió su carácter, parte de su carácter en nosotros.
Por eso dice imagen, porque la palabra para carácter en el texto griego es carácter con K, que significa imagen, significa estampar, significa sellar, significa marcar una piedra, o marcar sobre una piedra, o marcar sobre madera. Es estampar, es sellar. En una ocasión Pablo escribe allá en Gálatas capítulo 6, hablando con los judaizantes, y dice, Pablo dijo, no me molesten tanto, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Entonces Pablo, a pesar de que ahí habla de las marcas, está hablando de estampar y de sellar. Cantares también habla y dice, ponme como un sello sobre el corazón, como una marca, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con carácter. Entonces, ¿qué es carácter? Vamos a empezar a definir, los que tienen el material en la página 3. Es la suma de todas las cualidades positivas y negativas de una persona, y está conformada por pensamientos, valores, motivaciones, actitudes, intenciones, sentimientos y acciones. Es la totalidad de un ser. La totalidad del ser compuesto por pensamientos, valores, acciones, motivaciones, sentimientos. Eso es carácter. Es la suma de lo que la persona es. A través de esta escuela vamos a aprender a definir lo que es temperamento, lo que es personalidad y lo que es carácter. Eso lo vamos a estar mirando para que usted haga la diferencia. Hay gente que confunde carácter con temperamento, y eso lo vamos a definir. Carácter no es temperamento, aunque involucra los temperamentos, porque es la suma de la totalidad de todos los aspectos del ser humano, de su personalidad, de todo. Pero entonces tiene que ver mucho más allá. Mientras que el temperamento es genético, venimos con él, el carácter no es genético, el carácter se forma, el carácter se desarrolla. Pero como el carácter se desarrolla y es la suma de lo que hemos nombrado pensamientos, valores, motivaciones, actitudes, intenciones, sentimientos y acciones, resulta que cuando uno mira el concepto de carácter, el carácter implica en primer lugar pensamientos, porque es la suma y la totalidad de ¿qué? De primero de pensamientos. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto, ¿cierto? Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Entonces, como carácter es la suma y la totalidad primero de ¿qué? De pensamientos. Entonces el carácter comienza a definirse ¿dónde? En la suma de nuestros pensamientos. Es decir, lo que usted piensa es lo que usted es. Es imposible, por eso es que el reino del Señor es el resultado de comenzar a hacer una transformación mental. Por ahí tenemos que pasar y eso es lo que tenemos que entender. Romanos 12 dice, no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Porque si no hay una renovación del pensamiento, pues jamás los actos o lo que se conoce como conducta jamás va a cambiar. Si no se modifican los pensamientos, la conducta jamás va a cambiar. Por más que usted le dé a la conducta, por más que quiera corregirse, por más que quiera corregir actitudes, por más que se quiera atacar la conducta no va a ser corregida si primero no se forman unos modelos de pensamientos sanos, porque usted es el resultado de los pensamientos que se han sembrado durante toda la vida. Somos el resultado de los pensamientos que sembraron y que sembramos durante toda nuestra vida, desde que nacimos hasta la edad que tenemos actualmente. Usted es el resultado de eso. Por eso, por más que usted quiera corregir conducta, corregir acciones equivocadas, y lo que se trata de hacer a nivel social, que es de pronto tratar de someter a la gente en una cárcel, hay gente que necesita eso, pero nosotros sabemos que son modelos para tratar de modificar el carácter de la persona, pero el carácter se comienza a modificar cuando se modifican nuestros pensamientos, porque es la suma de los pensamientos y comienza allí, está conformado por pensamientos. Por eso dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto o una conducta. Entonces la conducta que uno vive, las malas conductas o los actos que usted ha formado es el resultado de los pensamientos que te han sembrado y que has sembrado durante toda la vida. Yo quiero compartirles Proverbios 23:7. Mire lo que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es
Él. Entonces, como usted piensa, así actúa. Usted es el resultado de su pensamiento. Como uno piensa, así es como uno actúa. Entonces, como es la suma total de los pensamientos, entonces Pablo dice en 2 Corintios 10:4, mire la consigna del ministerio del apóstol Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, derribando argumentos y todo orgullo o altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando ¿qué? ¿Y qué es cautivo? ¿Esclavo a quién? O sea, nuestros pensamientos, ¿dónde tienen que estar? ¿Cuál es la meta de tus pensamientos? Para poder que la conducta se modere. Llevar los pensamientos ¿a dónde? Cautivos, esclavos, ¿a dónde? A Cristo. Porque si uno no tiene los pensamientos esclavos a Cristo, entonces uno va a ser esclavo de sus propios pensamientos. Y eso es lo que va a modelar tu propia conducta. ¿Estamos? Porque es la acumulación de los pensamientos. Esa era la meta del apóstol Pablo, derribar argumentos. Y los argumentos, cuando habla allí de argumentos, se está refiriendo precisamente a lo que se forma como patrones en nuestra mente, que traen como resultado patrones de comportamiento o modelos de comportamiento. Entonces dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, tiene que ver con pensamientos, y llevando esclavo a Cristo todo pensamiento. Entonces, ¿cuál es la consigna de este ministerio? Tomar nuestros pensamientos y llevarlos ¿a dónde? Esclavos, sujetos a Cristo. Porque si usted tiene los pensamientos sueltos, usted va a terminar loco. Porque es el resultado de eso. Usted actúa como usted piensa y como tiene los pensamientos sueltos. Una de las cosas que le dijo allá Elías y que desafió al pueblo de Israel en 1 de Reyes capítulo 18 fue que le dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor es el Señor Dios, entonces síganlo. Pero si es Baal, entonces tomen una decisión y váyanse con él. ¿Por qué estaba actuando? ¿Por qué el pueblo actuaba de esa manera? Porque era el resultado de los pensamientos que sembraron durante toda la vida hacia sus dioses paganos. Entonces confiaban más en esos dioses cuando había una prueba, cuando había una dificultad, cuando pasaban en un proceso. En vez de permanecer fieles a Dios y actuar de esa manera, la acumulación de sus pensamientos equivocados y la acumulación de tantas ideas y tantos pensamientos, pero no sujetos, no gobernados, entonces trajeron como resultado una ambivalencia en su conducta, una actitud doble. Eso les dice, claudicar es hasta cuándo van a seguir en el doble juego. Y lo que uno percibe en este tiempo es que el problema y la conducta de la iglesia es muy parecido a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál era la característica de la iglesia de la Odisea? Era una iglesia ¿cómo? Tibia. ¿Y cuál era una iglesia tibia? Que tiene un pie acá y otro pie acá. ¿Qué es eso? Una actitud, ¿cierto? Era una iglesia de doble moral, ¿cierto? Vamos a estar hablando también de Pedro. Pedro en algún momento, cuando no tenía carácter de Cristo, no había sido formado, desarrollado el carácter de Cristo, estaba actuando con una doble moral. Y eso lo vamos a estar compartiendo también en esta escuela de formación. Entonces, esa era la consigna del apóstol Pablo: llevar los pensamientos esclavos a Cristo. Porque si se siembra un pensamiento, pues el resultado es que se va a cosechar un acto, ¿cierto? Y esos actos, con el tiempo que usted va sembrando y va continuamente haciendo, se le van a formar ¿qué? Conductas o hábitos. Y esos hábitos como resultado le van a formar ¿qué? Un carácter, ¿cierto? Y lo que dice allí, y ese carácter como resultado le está forjando su propio destino. O lo levanta o fracasa, porque es el resultado de eso. Siempre hemos compartido que el reino es el resultado de siembras y de cosechas. Por eso dice Gálatas 6, no se engañen. Por eso no podemos meternos dentro de un misticismo religioso y pensar que si en este caso hago tal cosa, de pronto Dios va a actuar en el momento, porque no es así. Porque dice Gálatas capítulo 6, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Y dice ahí, ustedes son el resultado de lo que siembran. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Entonces uno no puede cambiar un hábito, una conducta, un acto, tratando de pasar por alto al Señor, porque no es así. Dice, no se engañen. Entonces nosotros, la mente religiosa nos formó con pensamientos equivocados. ¿En qué sentido? No, yo me le paso, perdóneme la expresión, por la galleta al Señor. Entonces, toda la vida sembré esto y estoy cosechando ese acto, y resulta que el misticismo religioso nos sembró de que si usted en un momentico, usted hace esto, entonces ya va a cambiar y Dios va a voltear para su lado. No, si usted no comienza desde ahora, los actos jamás se van a corregir, porque Dios no puede ser burlado. No piense que usted le va a voltear la mano al Señor, porque el Señor no piensa como pensamos nosotros, ni actúa como actuamos nosotros, porque una cosa son sus pensamientos. Y dice Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces tenemos que modelar nuestra vida, esa era la consigna del apóstol Pablo, a los pensamientos de Dios, porque dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16, 15 y 16, que tenemos la mente de Cristo. Pero si tenemos la mente de Cristo, cuando tenemos la mente de Cristo, en otras palabras estamos diciendo, ya tengo el carácter de Cristo, entonces como resultado tengo que actuar como actúa Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, hallen ustedes esta misma actitud, este mismo comportamiento que hubo en Cristo, este mismo pensamiento. Es el resultado de tener la mente de Cristo. Entonces voy a poder actuar con el carácter que actuaría Cristo, ¿cierto? Nos hemos preguntado, ¿Cristo haría esto? ¿Cristo entraría a determinado lugar? ¿Cristo hablaría así? ¿Cristo actuaría de esta manera? Pero regularmente, como la acumulación y el desorden de tantos pensamientos que no están sujetos o no están en orden bajo la voluntad de Dios, entonces regularmente actuamos y después pensamos, ¿cierto? Aunque uno sabe que uno actúa es por el resultado de unos pensamientos, pero a veces ni la pensamos, sino que sencillamente actuamos, como si se puede llamar así, por mecánica. Entonces esa era la meta, llevar esos pensamientos para que se modelen de acuerdo al pensamiento de Cristo, porque si no los actos jamás van a cambiar. Está comprobado, escúcheme, como el carácter es el resultado de la formación, entonces usted tiene que aprender a hacer la diferencia entre tu relación con Dios e igualmente tu relación con el prójimo, tu relación vertical con Dios y tu relación horizontal. Recuerden que Lucas 2:40 dice que el Señor crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, si no crecemos y si no formamos el pensamiento de Cristo, pues jamás se va a desarrollar el carácter de Cristo, porque es el resultado del pensamiento de Cristo en nosotros, la suma de sus pensamientos, de pensar como piensa Dios. ¿Estamos? Y el pensar como piensa Dios nos va a llevar a actuar como actuaría Dios, como actuaría Cristo en determinada situación. La idea de esto, llevar los pensamientos a la obediencia a Cristo. La pregunta, si modelamos los pensamientos, si sabemos que el resultado de que el acto es el resultado de los pensamientos que hemos formado, si usted no comienza desde mucho antes a sembrar buenos pensamientos, no espere que lo que usted ha hecho durante tantos años o lo que hemos hecho durante 10 años, durante 20 años, se van a cambiar, escúcheme, en una semana. Eso es lo que a veces piensan, desafortunadamente, los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Hemos creído que Dios hace milagros, yo creo, ¿cierto? Porque para el Señor no hay nada imposible, pero regularmente lo que uno ve es que si no se comienzan a sembrar buenos pensamientos desde ahora, la escritura que dice, el que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Entonces la corrupción tiene que ver con una mala conducta, con un mal comportamiento, con unas actitudes incorrectas que van a costar, y por más que uno no quiera hacerlo, pero es el resultado de que esa acumulación de siembras, de pensamientos que se han hecho durante tantos años, entonces como resultado le tiene que estar produciendo una mala actitud, porque se sembraron malos pensamientos. Entonces está comprobado que el carácter de un niño, la conducta de un niño, se forma durante los primeros 5 años de vida. Por eso ahora lo que estamos viviendo es el resultado de lo que sembraron en nuestros primeros años. Y dice, pero ¿por qué hay tantos años yo y conozco al Señor, entiendo lo que Él es para mí, entiendo su obra perfecta, pero le cuesta corregir ciertas actitudes?
o ciertas cosas, a vivir una cosa en su casa y otra en la calle. Es un problema de carácter. Y cuando no hay un hombre y una mujer formados en el carácter de Cristo, escúcheme, esto va a ser un tremendo problema, no solamente para la persona, porque es una persona que sufre demasiado, ¿cierto? Es una persona que sufre para sí misma, se encierra en su cuarto de allí, llora, porque ella no quiere vivir de acuerdo a lo que está haciendo, porque sabe que eso está mal. Pero a pesar de que sabe que está mal, no lo puede controlar, porque hay unos pensamientos que no están gobernados, y cuando los pensamientos no están gobernados, las actitudes tampoco. Entonces, eso es lo que hay que entender en cuanto a esto. Ahora, si estamos hablando de modelar los pensamientos, porque se siembra un pensamiento, como resultado se va a cosechar un acto. Entonces, si se siembran pensamientos, tenemos que sembrarlos de acuerdo a la voluntad de Él y a lo que Dios es y a cómo piensa Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 29, el verso 11. Dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo piensa Dios? Parte de la naturaleza y del carácter de los pensamientos de Dios es que Dios es paz. ¿Cómo es el pensamiento de Dios? Paz. Y uno dice, bueno, entonces si yo tengo que comenzar a sembrar pensamientos para poder comenzar a cosechar conductas, tengo que comenzar a hacerlo desde ahora. Hay gente que lleva años y está esperando. A uno le habla a un muchacho y dice, hay que comenzar a asumir actitudes diferentes. Yo estoy todavía muy joven, eso es lo que dicen, ¿cierto? Cuando la escritura dice que el pensamiento de Dios es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces hay que comenzar desde ahora. Nunca es tarde para hacerlo. Algunos dicen, no, es que loro viejo no aprende a hablar. Eso es mentira. Ese es el pensamiento que usted le aceptó al mundo. Pero si aprendemos a hablar, si la conducta se modela, si la conducta cambia, y eso es lo que usted tiene que hacerle creer, comenzar con pensamientos de fe, y tiene que comenzar a sembrar en su mente. Martín Lutero decía: no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza, porque si hacen nido, te van a modelar la conducta y el comportamiento. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo estamos actuando? La pregunta: ¿el Señor actuaría como nosotros estamos actuando cuando hablamos de que le conocemos? Cuando hablamos de que tenemos una palabra que ha llenado nuestra vida y que debe llenar, en otras palabras, todo nuestro ser y todos nuestros vacíos, y que Él lo llena todo. Entonces, si Él lo llena todo, podemos decirlo, pero si no lo vivimos y no comenzamos, y no lo vamos a vivir hasta que no entendamos que es el resultado de sembrar pensamientos. Los pensamientos de Dios son de paz, y cuando los pensamientos no están en paz, los pensamientos están confusos. Uno puede tener el deseo de construir una casa muy bonita, pero si uno no se ordena y uno tiene una cantidad de materiales regados y desordenados, la pregunta: ¿por dónde va a empezar? ¿Cierto? Terminará confundido. Por eso el Señor habló de comenzar uno a estructurar su vida, porque la fe es algo planeado. La fe fue planeada, la salvación fue planeada, la vida cristiana tuya fue planeada, porque viene con un propósito. Entonces tú no la puedes ni podemos vivirla de una manera desordenada. Tenemos que reestructurar nuestra vida y modelarla de acuerdo a los pensamientos. Si los pensamientos de Dios son paz, y dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Pensamientos de paz. Y así tengo que modelar mis pensamientos. Pero la pregunta: vivimos en un mundo y en un sistema que ese pensamiento es contrario al pensamiento de Dios. Y como no es el pensamiento de Dios, sino el pensamiento mundano, el pensamiento de las tinieblas, entonces la pregunta: ¿eso está llevando a actuar de acuerdo a ese pensamiento? ¿Cierto? Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo. Y la palabra conformarse es la palabra que tiene que ver con los tres aspectos: el aspecto religioso, el aspecto político y el aspecto cultural, porque es un modelo de pensamiento. ¿Estamos? Hay personas que tienen una mentalidad religiosa,
Y eso no quiere decir que tengan el carácter de Cristo. Pueden tener una mentalidad religiosa. Hay gente que vive bien dentro de unos aspectos de moralidad, tienen un bonito hogar, pero en otros aspectos de su vida no viven como debería de ser aquellos que evidencian una imagen o que portan la imagen de Cristo. Entonces esto es para todo nuestro ser. Entonces la meta es no modelar nuestros pensamientos de acuerdo al modelo del mundo, porque todos los días, entonces escúcheme, todos los días usted está siendo bombardeado con pensamientos, con modelos de pensamiento. Aún escúcheme, las tinieblas es un modelo de pensamiento. Las tinieblas son un pensamiento. Y uno puede decir, ¿y esto qué tiene? Claro que tiene que ver. Note que Pedro en un momentico fue iluminado por una revelación tan poderosa en Mateo capítulo 16, ¿cierto? Que el Señor le dice, uy Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuviste una revelación, una inspiración del cielo. Pero al ratico, a mediodía, como que se comió, yo no sé qué se comió y le hizo daño. Y al ratico el Señor comienza a hablarle de lo que era tan poderosa la obra de la cruz. Y Pedro lo toma aparte y comenzó a quererle sembrar, ¿qué? Un pensamiento diferente y decirle, Señor, no vayas a la cruz. Eso no te conviene, nos vas a dejar solo. Y le metió la mente, le metió los pensamientos humanos y le metió los sentimientos humanos. Y cuando se le mete a esto los pensamientos humanos y los sentimientos humanos, se frustran los procesos de Dios y los propósitos. Pero como el Señor la detectó, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. En otras palabras, mientras que en la mañana Pedro hace semejante declaración, en las horas de la tarde lo tenía otra inspiración. Otra inspiración. Porque uno continuamente está siendo bombardeado por pensamientos mundanos, ¿cierto? El sistema, continuamente. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la televisión? ¿Con cuánto tiempo le dedicamos al televisor? A las novelas, ¿cierto? Y cuando uno va a preguntar sobre la palabra que aprendiste, cómo le pareció el mensaje, si lo recibió, ni nos acordamos, porque estamos más predispuestos para aceptar lo malo, lo del sistema, ¿cierto? Y estar más predispuesto para aprendernos cosas que no nos edifican, ¿cierto? Y como resultado eso va a modelar, te están sembrando pensamientos para que actúe de acuerdo a como el sistema quiere que usted actúe. Entonces de ahí viene la ansiedad, el desespero por querer tener lo que el mundo tiene, querer hacer lo que el mundo tiene, y comienza a generarse un vacío y comienzan a llenarte de necesidades que tú no tienes, pero que te las están llenando porque te están llevando a actuar de acuerdo a los pensamientos que te están transmitiendo por la radio, por la televisión. Por eso dice la Escritura, no nos conformemos a este siglo, porque este siglo se le llama el siglo malo, y usted fue trasladado de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, tus pensamientos tienen que ser diferentes. No podemos volvernos fanáticos, místicos ni religiosos, porque esa no es nuestra consigna. Es la libertad en Cristo, pero con gobierno, con pensamientos gobernados. ¿Estamos de acuerdo? Con pensamientos que nos lleven a actuar de manera correcta. Pero si no empezamos a sembrarlos desde ahora, difícilmente vamos a ver buenos resultados, y siempre estaremos luchando con cristianos inmaduros, con cristianos de doble ánimo, con cristianos de doble moral, y esa no es la meta, porque la responsabilidad que tenemos en este tiempo y en esta palabra es para modelar el carácter de Cristo, pero de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus pensamientos. Escúcheme, entonces, como el pensamiento de Dios, ¿qué es? Paz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo deben estar tus pensamientos? Tiene que comenzar a entender eso. Yo puedo estar viendo un programa, pero eso depende también de mi conciencia. Uno puede estar viendo un programa. Ahora, Pablo dijo claramente en 1 Corintios 10:23, todas las cosas me son permitidas, ¿cierto? Pero no todas me convienen, porque Pablo sabía que si todas las cosas que podía hacer por la libertad que tenía en Cristo, pero si todas las cosas que él percibía y que tenía la libertad para hacerlas, pero sabía que no les convenía, pero se dejaba llevar por ellas, como resultado Pablo dijo, eso me termina gobernando, porque es el resultado de los pensamientos. Por eso, ¿dónde tenía Pablo los pensamientos? En Cristo, así como él lo llevaba, y la consigna era todos los días llevarle la mente ¿a dónde? A Cristo. ¿Cuál es la consigna de nuestro ministerio? Llevar su mente y llevársela a Cristo. Llevar su mente a Cristo para que sus pensamientos sean pensamientos de paz. Entonces, si usted tiene paz, si usted tiene en paz sus pensamientos, ¿usted cómo cree que va a estar?
en paz, en reposo, y va a poder transmitir paz. Contrario a lo que vive hoy el mundo, la enfermedad del siglo XXI, ¿cuál es? El estrés, la ansiedad, que eso es lo que a veces más está afectando al pueblo de Dios. Entonces la conducta y los saltos son el resultado de los pensamientos que se forman en nuestra mente. Por eso usted es el resultado del armazón mental que tienes desde pequeño. Sus actos son el resultado del armazón mental. Dice Efesios 2, leamos desde el 1 para que tomemos la idea del texto. Dice: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de ¿qué? Y de los pensamientos. Se nota que las tinieblas son ¿qué? Pensamientos, ¿cierto? Son pensamientos. Pero para poder desarmar esos pensamientos y poder comenzar a generar actos contrarios, tenemos que comenzar a armar nuestra vida bajo la perspectiva de los pensamientos de Dios, que son paz, bajo la perspectiva de los pensamientos de Cristo, pensar como Él piensa, desarrollar la mente de Cristo para que desarrollemos el carácter de Cristo, porque es una mente y hay que armarnos del mismo pensamiento. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. ¿Quién padeció en la carne? Cristo, ¿cierto? Y la escritura dice que usted y yo también nos armemos ¿de qué? De ese mismo modelo de pensamiento. Si usted reestructura, si reestructuramos la armazón mental, la conducta o los actos por naturaleza tienen que cambiar. Pero hay que empezar sembrando, ¿cierto? Porque durante muchos años se sembraron pensamientos y eso le han producido cantidad de actitudes contrarias, nos han producido. Entonces la manera de comenzar a formar buenos hábitos o buenas conductas es comenzar a cambiar la armazón de los pensamientos. Jeremías capítulo 1, y uno dice: ¿cómo empezamos a hacerlo? El Señor nos dio autoridad para hacerlo. El Señor virtió su carácter y su naturaleza en nosotros, pero somos responsables con eso. Dice Jeremías capítulo 1, el verso 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para derribar, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se comienzan a generar pensamientos? Hay que comenzar a arrancar. ¿Y cómo se arranca? Uno no puede arrancar una conducta que está arraigada durante tantos años si primero no se arrancan los malos pensamientos. Entonces se comienzan a arrancar los malos pensamientos, escúcheme, pero hay que reemplazarlo por buenos pensamientos, ¿cierto? Un pensamiento malo está comprobado, aún eso lo dicen los psicólogos, que tiene que ser reemplazado por 10 pensamientos buenos. ¿Estamos acostumbrados a hacerlo? No, porque siempre nos llega un pensamiento bueno y después al ratico 20 malos, ¿cierto? ¿Y qué dice Filipenses capítulo 4 verso 8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Ese debe ser tu armazón mental. ¿En qué piensas? ¿En qué pensamos apenas nos levantamos? ¿En qué es lo que piensan? Unos piensan en la plata, otros en el desayuno, otros en los problemas, ¿cierto? Otros en los hijos, otros están pensando en una cantidad de cosas. Y la escritura, ¿qué dice que debe pensar? ¿En cuántas cosas tiene que pensar?
es un pensamiento de Cristo, es del carácter de Cristo. Porque ahí no está hablando de que mire, a toda hora tienen que estar hablando aleluya, a toda hora tienen que estar diciendo amén, a toda hora tienen que estar repitiendo en voz. No, ahí no habla de eso. Habla de cantidad de pensamientos que reflejan el carácter de Cristo, pero que tienen que ver con, no necesariamente con algo místico y religioso. Dice allí, se lo leo ya, ahí dejamos. Dice, por lo demás, hermanos míos, estamos en Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Entonces, ¿cuál debe ser tu armazón mental? ¿Cómo podemos decir que tenemos la mente de Cristo? Es que estamos llevando los pensamientos cautivos, esclavos a Cristo. Primero hay que comenzar a pensar en todo lo verdadero. Todo lo verdadero está en Cristo. Segundo, todo lo honesto. Hoy en día hay deshonestidad por toda parte. Y la Escritura dice que ustedes no piensen así. Piensen en lo verdadero, en lo honesto, en todo lo justo. Pensar en todo lo justo es que todo lo de la fe, porque el justo por su fe vivirá. Todo lo de la fe. ¿Qué más? Cuarto, todo lo puro. Dice Tito 1:15, para el puro todas las cosas son puras, pero para el incrédulo y corrompido nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es decir, todo se corrompe acá, ¿cierto? Entonces debo comenzar a formar pensamientos ¿de qué? De pureza. Pablo le dice a Timoteo, Pablo quiere conservar a su discípulo Timoteo y le dice, Timoteo, no impongas con ligereza las manos, ¿cierto? Le dice, no impongas con ligereza con las manos, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, no está diciendo que yo no puedo tocar a alguien o darle la mano a alguien. Está hablando es, no te metas en problemas ajenos, no te metas donde no lo han mandado, no te metas en procesos ajenos, porque terminarás contaminado con los pensamientos del otro. ¿Estamos? Eso, escúcheme, eso no es responsabilidad tuya. ¿Estamos? Porque si tú no modelas tus pensamientos de acuerdo a esto, a lo verdadero, de acuerdo a lo honesto, a lo puro, entonces como tenemos la tendencia a ser tan débiles, y si Daniel no hubiera tenido una mente superior, un espíritu superior, hubiese sido contaminado, hubiese terminado como estaban los demás sápatras, aquellos que gobernaban el reino de Babilonia. ¿Por qué? ¿Qué hizo la diferencia en Daniel? En que Daniel conservó sus pensamientos ¿qué? Puros. ¿Estamos? Dice, puros. ¿Qué más? Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Ese debe ser nuestro armazón mental. Verdadero, puro, honesto, justo, amable. ¿Qué más? Si hay virtud, si algo digno de alabanza, todo lo que es de buen nombre. ¿Hay cosas de buen nombre? Bastantes. Ese debe ser nuestro armazón mental si queremos comenzar sembrando buenos pensamientos para que comencemos a cosechar buenos actos o buenas actitudes. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra.